¿Es acaso la religión el camino correcto? ¿Cuál es la religión perfecta? ¿Será que en mi religión verdaderamente estoy cercano a Dios como yo espero? Esta y muchas otras interrogantes van a ser contestadas para ti a continuación. Yo te pido que te quedes hasta el final de este video y te vas a dar cuenta de que tal vez tu perspectiva no es la correcta acerca de la manera en la que Dios quiere establecer contigo una verdadera relación. Muy buen día, bendiciones mis amados amigos, conocidos, familiares, personas que nos siguen. Una vez más es un placer para mí bendecirles y traerles una palabra de parte del Señor. Les habla su hermano y amigo Héctor David García y esperamos en el nombre de Jesús que los próximos minutos sean de edificación a tu vida, que sea el mismo Espíritu Santo hablando a tu corazón. Normalmente en el mundo existen, según estudios, más de 3.000 religiones. Y la perspectiva del ser humano es la siguiente. Todos y cada uno como seres humanos creemos que la religión o el lugar donde estamos nosotros acercándonos a Dios es el correcto. Y muchos tal vez se enfrascan en peleas, contiendas, defendiendo el lugar donde está, la religión que está. Pero la pregunta ¿es la religión verdaderamente el camino al Señor? La palabra del Señor me dice en Juan 14:6, si la memoria no me falla, que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí, dice el Señor. La religión, lastimosamente, según la perspectiva del ser humano, es el método por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Pero la religión es algo que más bien es contrario. Es un método que se ideó el enemigo para alejarnos y apartarnos del Señor. Y les explico por qué. Antes de que se vayan, no se vayan. Déjenme explicarles por qué y al final usted va a entender que sí tengo la razón en lo que les estoy diciendo. ¿De dónde nacen las religiones? La religión no es más que un método ideado por el hombre para, en su propio pensamiento, ideología, filosofías, querer alcanzar a Dios conforme al pensamiento propio. Las personas idean religiones para sostener tal vez su pensamiento o ideología, una filosofía. Idean las religiones para tal vez sentirse más cómodos en el lugar donde están. Y ahorita ahondamos un poquito más en este tema. Pero ¿de dónde proviene la religión en sí? ¿Por qué existe la religión? Vámonos bien atrás, al principio, a la creación de los seres humanos. Algunos ya tal vez no van a querer seguir viéndolo porque tal vez no creen en la creación del ser humano, un ser superior como nuestro Padre que está en los cielos, perfecto, crear algo tan maravilloso como nosotros, los seres humanos. Y es precioso lo que Dios hizo con nosotros y nos hizo imagen y semejanza de Él, dice la palabra de Dios. Pero bueno, ya eso es arena de otro costal. Yo lo que quiero es que usted me entienda algo. Cuando se creó el mundo, cuando se fundó el mundo, se recreó el mundo, según lo que dice la palabra de Dios, Dios creó al hombre y tenía una relación. Adán y Eva, dice la palabra del Señor, que tenían una relación con el Señor. Ustedes pueden leer allá en Génesis 3, el origen de las religiones viene ahí. Cuando el hombre peca, transgrede la perfecta voluntad de Dios, o lo que Dios estableció como ley a Adán, lo que le dijo que no debía hacer, entra el pecado al mundo. Consecuencias a través de ello, dice la palabra, que de ahí en adelante el hombre iba a morir, producto de su pecado. Morir tanto espiritualmente como físicamente. Otra cosa, se cortó la relación de Dios con el hombre. Ustedes pueden leer en la Biblia, en la palabra de Dios, y dice que Dios paseaba por el Edén y hablaba cara a cara con Adán. Pero producto de ese pecado, esa transgresión, Dios de ahí en adelante empezó a cambiar su manera de tratar con nosotros los seres humanos. Hasta que cada vez que el pecado fue deteriorando al ser humano, lastimosamente, no, Dios se apartó de nosotros. El pecado nos hizo apartarnos de Dios hasta el punto de que ya usted y yo no podíamos conectarnos con el Señor y Dios no podía hacerlo por cuanto Él es justo, santo y perfecto y Él ama al pecador pero aborrece el pecado, como se los he dicho antes. Entonces,
¿Qué pasó? Se cortó la relación del hombre con Dios, la conexión directa del hombre con Dios. Y dice la palabra de Dios que de ahí en adelante el hombre empezó a invocar a Dios. Empezó a clamar, empezó a orar, empezó a buscar su manera de acercarse a Dios. ¿Y por qué le digo su manera de acercarse a Dios? Ya van a ver por qué. Génesis 4 nos habla de la historia de dos hermanos. Yo creo que la humanidad entera sabe esta historia. Uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel. Y resulta que ellos un día decidieron adorar a Dios, levantar una ofrenda, una adoración a Dios. Uno agarró, como era pastor, agarró lo mejor de su ganado, la mejor oveja tal vez, la más gordita, la más hermosa, y la sacrificó y la ofreció al Señor. Y el otro era agricultor y llegó y agarró tal vez sus mejores ofrendas de la tierra y también las ofreció al Señor. Pero dice la palabra que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Aún así, lleno de envidia, Caín asesina a su hermano. Y Dios aún ahí habla con Caín. La Biblia nos registra que Dios habló con Abel, aun cuando sabemos que él le agradó esa ofrenda, sabemos que tenía una relación con Abel. Si fue capaz de hablarle a Caín antes de que cometiera su pecado, antes de que hiciera lo que iba a hacer, así es de Dios, así es nuestro Dios de amoroso. Él siempre nos advierte antes de que venga una consecuencia. Lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo para prestarle atención, ni tenemos los sentidos ubicados para poder saber qué es lo que Él quiere advertirnos. Y por eso pasamos las que pasamos. Pero en ese momento vemos cómo hubieron dos personas que levantaron una adoración, quisieron agradar a su Dios, quisieron acercarse al Señor a través de una ofrenda. Uno lo hizo agradando a Dios, otro lo hizo desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque uno lo hizo conforme a lo que Dios había establecido. Se cree que esa era la manera que Dios había puesto en el corazón de ellos levantar una ofrenda. O tal vez Dios ya le había dado directrices, la Biblia no lo especifica, pero es lo más correcto, porque era sombra de lo que venía al futuro. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio por ti y por mí. Entonces, ¿qué me dice esto? Que Caín quiso acercarse a Dios, quiso ganar el favor de Dios, quiso conectarse con Dios a través de su ofrenda, pero no era lo que Dios había establecido. ¿Y qué tiene que ver esto con las religiones? Precisamente ahí hay un origen. De ahí en adelante el hombre empezó a buscar a Dios, a conectarse con Dios, a tratar de acercarse a Dios de la manera que él creía que era más conveniente. ¿Cuál fue la consecuencia para Caín? Pecó a tal grado que asesinó a su propio hermano. Y la maldición vino sobre él. Y la desconexión completa de Dios estuvo también. ¿Por qué? Porque simplemente siguió su propio pensamiento en lo que él creía que era correcto para acercarse a Dios. ¿Y qué es la religión? La religión es precisamente eso. Es la ideología del hombre, el pensamiento del hombre, tratando de buscar a Dios, pero a su propio juicio y en su propio entendimiento. Y ahí es donde fracasamos como seres humanos. Y por eso hay tantas religiones. Y por eso la gente sigue creando una nueva religión cada día. Porque si de repente el problema mío y el pecado mío tal vez es ser adúltero, entonces yo me creo una nueva religión donde digo que un ángel vino del cielo y me habló a mi corazón y me dijo que de ahora en adelante era lícito que yo tuviera 5, 6, 7, 8 parejas. Y nació la relación o nació la religión de los hijos libres por revelación del ángel divino. Y todo el mundo empieza a seguirlo. Los adúlteros van corriendo a esa religión. Y así son todas las religiones. Yo quiero más libertad en un área de mi vida donde tal vez yo me siento un poco reprimido si sigo lo que Dios establece. Entonces yo voy a crear una nueva religión. Se trata de obedecer a Dios en todo lo demás, pero desobedecerlo en lo que a mí me gusta, lo que la carne, lo que mi cuerpo, lo que mi ser de repente anhela. ¿Y qué pasa?
que cuando tú sigues a Dios de una manera que Él no determinó, lastimosamente tienes tropiezos. Hay caídas. Las religiones lastimosamente nos apartan de Dios porque es el concepto del hombre de cómo seguir a Dios según su propia opinión. Las religiones nos apartan de Dios porque crean y generan contienda en los hombres acerca de cuál es la correcta o no. Si la mía es verdadera o no. Y se olvidan que el único veraz y verdadero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que te creó a ti, no para que lo siguieras conforme a tu pensamiento, sino conforme a lo que Él estableció en un principio. Conforme a lo que está establecido en su palabra. Obedeciendo, honrándole, bendiciéndole, agradándole a Él en todo cuanto haces. La religión tiene que ser transformada o cambiada en este tiempo. No es transformada, es eliminada y establecer lo que Dios estableció desde un principio. Dios estableció desde un principio que tenía que haber era una relación de Él con nosotros. No, pero es que la iglesia donde yo estoy, a mí me han dicho mis líderes que es que la religión verdadera es esta. No, Dios estableció desde un principio una relación con sus hijos, con su creación. Él se relacionaba con Adán y Eva. Y Él esperaba que todos sus hijos de ahí en adelante se relacionaran con Él. Y algunos encontraron el método. Y se apresuraron en esos tiempos iniciales, como Enoc, que dice que caminó con Dios y fue arrebatado por Dios. Algunos, como Noé, que podían comunicarse con Él porque todavía tenían esa parte, esa conexión, todavía lo seguían de la manera correcta, como lo hizo Abel también. Y Dios espera que usted y yo lo sigamos conforme a su voluntad. Y no conforme a nuestra propia voluntad, a nuestro propio deseo, a lo que nos lleva el ego, nuestra altivez y arrogancia como seres humanos. El humanismo, el creer que somos mejores y capaces, de que no necesitamos a veces ni al mismo Dios. Es creer sacar una excusa diciendo de que no necesitamos a Dios porque somos suficientes y capaces. ¡Ay, qué lejos estamos del Señor y de la relación que Él espera que usted y yo tengamos! Porque esto nunca se ha tratado de una religión. Porque la religión nunca te va a acercar al Señor. Quien te acerca al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a este mundo a vivir en una relación constante con su Padre para darte ejemplo a ti y a mí de cómo debemos acercarnos a nuestro Padre que está en los cielos. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiese querido vivir por medio de una religión, Él se hubiera hecho fariseo o saduceo o escriba o alguno de ellos que estaban en ese tiempo. Esos movimientos religiosos que habían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que tanto daño le estaban haciendo al pueblo de Israel según las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. Le decía: hipócritas, sepulcros blanqueados son ustedes, bonitos por fuera pero llenos de huesos y podredumbre por dentro. Esos eran los religiosos. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese querido venir a este mundo a vivir por religiones, se hubiera hecho fariseo o escriba o alguno de ellos. Pablo más bien salió de ellos para vivir una relación con Cristo Jesús. Saulo perseguía a la iglesia siendo fariseo, pero tuvo que dejar todo eso y por allá más adelante él mismo dice: todo esto lo tengo por basura con tal de la excelencia de Cristo. Cuando conocemos al Señor, cuando le amamos, cuando Él se nos revela a nosotros soltamos toda aquella religión que de alguna manera nos tenía atados, nos hacía esclavos, nos ponía limitaciones y cargas que nuestro Señor Jesucristo nunca nos puso. Eso lo dice el Señor en su palabra. Así hacían los fariseos, le ponían cargas al pueblo de Israel que ni ellos podían llevar. La religión viene a traerte carga, pero Cristo Jesús vino a traerte libertad, porque todo al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Y Él te hizo libre a ti. La religión te esclaviza. La religión te hace una persona que contiende. Pero una relación te revela al Padre. Una relación te revela al Hijo y el sacrificio que Él hizo por ti y por tu vida. Una relación te da libertad. Una relación te acerca al Espíritu Santo y te revela el cielo a tu vida. La gente está muy llena de religión,
pero no conoce al Dios que pide una relación con Él. Y es por eso que yo hoy te estoy animando desde este lugar, diciéndote que si hoy estás viviendo por una religión y contiendes constantemente con las personas por la religión, defendiendo una religión, es tiempo de que le digas: Señor, yo quiero que te reveles a mí. Yo quiero que hables a mi vida. Yo quiero que pueda conocerte, ser una vela, darte la ofrenda correcta, entregarte lo mejor de mí, no vivir ya más por religiones vanas que no me acercan a ti, sino al contrario, me alejan de ti. Aquí estoy, con humildad de corazón reconozco que necesito relacionarme contigo. Ayúdame a echar a un lado la religión. Ayúdame a seguirte conforme a lo que tú estableciste, conforme a tu diseño, conforme a la manera que tú determinaste desde antes de la fundación del mundo que yo debería andar contigo, Señor. Aléjame de todos esos pensamientos de hombres, ideologías, excusas de hombres, porque tuercen tu palabra, Señor bendito, para traer maldición a la vida de otros. Cuando tu palabra dice de que tú viniste al mundo no a condenar, sino a traer vida y vida en abundancia. Y la religión hace que aún tus hijos condenen a otros hijos de Dios. Así que si hoy te ha hablado el Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que con humildad vayas delante de la presencia del Señor. Le digas: Señor, ya no quiero vivir más por religión. Yo quiero relacionarme contigo. Yo quiero que tú te reveles a mi vida. Yo quiero conocerte en intimidad, Señor. Dios se revela a sus íntimos. Y Él compara su relación con nosotros con la intimidad. La intimidad de pareja también dice la palabra ya en Efesios. Entonces es necesario que usted tenga intimidad con Él. Porque cuando usted tiene intimidad con alguien, usted conoce a esa persona de tal manera de que aún sin que salga una palabra de su boca, usted sabe qué es lo que está pensando y qué es lo que quiere y qué es lo mejor para esa persona. Si tú y yo tenemos la verdadera relación con nuestro Padre, vamos a hacer siempre su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, nuestro perfecto ejemplo, nuestro Señor Jesucristo decía: yo hago lo que oigo y veo de mi Padre que está en los cielos. Él sabía cuál era la perfecta voluntad de su Padre. ¿Saben por qué? Porque Él no estaba metido en una sinagoga todo el tiempo, porque no estaba siguiendo religiosos, porque no buscaba figurar, porque no hacía las cosas por vanagloria, sino que Él se iba al monte a orar en intimidad, a buscar el rostro del Señor. Y es por eso que Él fue tan exitoso en su ministerio aquí en la tierra, porque estableció una relación correcta con su Padre que está en el cielo. Creo que el Señor te ha hablado hoy, ¿verdad que sí? Y si es así, yo te pido que comentes ahí abajo, nos des un like, nos regales un me gusta, como siempre, y puedas estar bendiciendo a otros con este video, compartiéndolo, por supuesto, amigos, conocidos, familiares. Usa las redes sociales para también evangelizar y bendecir a otros que están a tu alrededor, para que salgan de la duda de que tal vez hoy tú saliste también. Gracias una vez más por oírnos. Que el Señor derrame de su bendición abundante sobre tu vida y te dirija a una verdadera relación con Él a través de su Santo Espíritu. Bendiciones.